Buenas noches, buenas tardes, ahora que empezamos, buenas noches cuando nos vayamos, porque seguro que va a ser largo y muy interesante. Paloma Lladó, tenéis en el díptico su presentación, es especialista en la Sábana Santa por la Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma y miembro del Centro Español de Sindología y de la Asociación Sudarios de Oviedo, y muchas cosas más. Yo no le voy a robar nada de tiempo porque la he oído alguna conferencia y son magníficas, engancha muchísimo y nos alargaremos seguro más de lo que suele ser habitual el aula, pero seguro que merece la pena y que vais a quedar encantados. Así que os dejo con ella y que disfrutéis mucho. Pues se me oye, se me oye fenomenal. Pues la verdad es que ese aplauso va para el hombre de la sábana, que vamos a ver un poco qué es, quién es, quién pueda ser. Voy a intentar dar una orientación, bueno, pues científica de los estudios de la sábana, pero también haciendo el paralelo con Jesús de Nazaret y ver qué sentido tiene, ¿no? Si puede ser, si puede no ser y cómo, qué dice la ciencia y, bueno, qué se ve en la historia y qué se ve en la sábana sobre todo, ¿no? Como decía Alfonso, la verdad es que es un regalo estar aquí y con vuestro permiso, voy a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que actúe aquí para que yo diga lo que tenga que decir, no diga lo que no tenga que decir y me equivoque lo menos posible, ¿no? Y habrá vuestros corazones, pues le invocamos al Espíritu Santo que venga y que sea Él el que esté aquí. Pues con esto deciros, ¿no? Vamos a hablar de dos paños distintos, ¿no? Que es muy sorprendente, pero hemos oído mucho hablar, pero sabemos muchas veces, sabemos poco, ¿no? ¿Quién de aquí habéis estado en una charla pues medianamente importante, medianamente de una hora o así, o habéis estado en algún vídeo de una hora o así? ¿Mm? Todos, casi todos. Ah, muy bien, casi todos. Tenemos un experto en la sábana aquí atrás, que es Fernando, que nos habla muy bien de eso. Ah, sí. Pues entonces a lo mejor... Sí, pues no sé si todos habéis escuchado mucho, a lo mejor me paso a una más que tengo más del sudario, pero bueno, vamos adelante con ello, intentaré. Fernando, ¿quién eres? ¿Quién es el que...? Tú eres Fernando. Bueno, pues a lo mejor te invito a que vengas aquí. También eres tú miembro del CES, estupendo. Pues entonces, bueno, pues la verdad es que... ¿Y del sudario de Oviedo quién ha oído hablar? Mucho menos, vale. ¿Habéis ido alguien a visitarlo? Todavía no, ¿no? Bueno, pues si vemos que sabéis muchísimo... Ah, tú estás de nuevo, qué bueno. Es que soy de allí, como ventaja. Qué bien. Pues entonces va a ser más o menos la misma. Pero bueno, vamos a ir viendo pues estos dos lienzos. Parece que es medianamente interesante porque él, no me acuerdo cómo te llamas, perdona, Manuel, repite desde ayer, o sea que debe haberle gustado. O tiene más preguntas, ¿no? Bueno, vamos a ver si las respondemos hoy. Es muy bonito, vamos a empezar viendo qué hablan los evangelios, qué hablan de los lienzos fúnebres de Jesús. Los evangelios sinópticos, los paralelos que dicen más o menos lo mismo, que sabéis que son Mateo, Marcos y Lucas, pues los tres hablan de síndone. Síndone significa sábana de lino específicamente, ¿no? Igual que, pues que una valla puede ser de madera o puede ser de metal y una verja siempre es de metal, ¿no? Pues esto es una sábana que, si es síndone, es específicamente de lino. A mí me gusta mucho recordar, destacar que Marcos en su capítulo 15 dice una cosa que yo no me había fijado hasta hace poco, que dice que José de Arimatea tuvo la audacia de pedir el cuerpo de Jesús. Tuvo la audacia. ¿Y por qué es una audacia pedir el cuerpo de un crucificado? Pues porque en esa época la crucifixión era la peor de las muertes, la reservada a los malhechores más irredentos. Y entonces, si tú pedías el cuerpo de un crucificado,
se entendía que tú eras amigo y probablemente cómplice de ese malhechor, y entonces corrías gran riesgo de ser crucificado tú también, ¿no? Entonces, realmente es una audacia. Y José de Arimatea compra una tela de lino, una sindón, para la sepultura de Jesús, ¿no? Mateo, en su capítulo 27, dice que José de Arimatea compra una sábana limpia. No sé yo si alguno de vosotros ha comprado alguna vez una sábana sucia, pero normalmente todavía no me encontraba a nadie que haya comprado una sábana sucia, ¿no? Pero el Evangelio en griego dice sindón katará, sábana pura, ¿no? ¿Os acordáis de los cátaros, ¿no? Que se llamaban los puros a ellos mismos, ¿no? Y entonces, pues, es la misma palabra que utilizan los cátaros con la palabra sindón. Y entonces se entiende que es una sábana pura según los ritos judíos. Y aquí tenemos esta tela, que es una tela pura según los ritos judíos. Es decir, no tiene mezcla de animal y vegetal, eso ya es lo peor, pero vamos, tampoco tiene mezcla de lino con algodón, pero desde luego no tiene con ninguna tela de origen animal, ¿no? Y luego Juan utiliza una palabra distinta, que es otonia, que se traduce en español a veces como vendas, pero no es certera esa traducción, sino es más vendas, ¿vale? Vendas o telas, más que, lienzos o telas en vez de vendas. Vendas parece que está envuelto como una momia y eso no era tradicional en los enterramientos judíos, ¿no? Y dice también que se le agrega una gran cantidad de aloe, mirra y perfumes, tal cantidad que son 100 libras, algo más de 30 kilos de perfumes, ¿no? Pero a mí hay otro párrafo un poquito después, que es el capítulo 20 de San Juan, que si me permitís os lo voy a leer porque es fascinante. ¿Os acordáis? El domingo por la mañana llegan las mujeres al sepulcro, vuelven, avisan a los discípulos y entonces vienen corriendo al sepulcro Juan y Pedro. Y dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos puestos allí, yacentes, vacíos, vaciados, extendidos, ¿no? Otonia keimená. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero. Vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Qué bonito que el apóstol, que ha estado inclinado en su pecho, ha estado el más íntimo de Jesús, necesite ver lo que ve en el sepulcro para creer. Cuando lo vio, creyó. Y entonces aquí, esta es una reproducción del sepulcro, ¿no? Aquí tenemos la piedra que cerraría la entrada. Esto es un sepulcro nuevo, según los evangelios, ¿no? Que significa que no ha habido más personas enterradas. Lo que era frecuente era poner aquí el cuerpo, como está él, con muchos ungüentos, y muchos ungüentos alrededor también quemándose, dando buen olor, que se mantienen durante 3 días, por si, bueno, por el caso de que alguno resucitase, ¿no? Vamos, quiero decir, levantase, que hubiese tenido un coma, un colapso. Y entonces, a partir de esos 3 días, que es cuando pasa, por ejemplo, con Lázaro, que dice, pero ya han pasado los 3 días, ahí se cierra la puerta, se cierra totalmente y ya se espera un año entero a que el cuerpo se descomponga, ponen todo lo que queda en una urna y lo ponen en estas entradas, ¿no? Y entonces ya pueden enterrar a otra persona. Por eso a Lázaro, en principio decían que ya no se le podía abrir porque estaba ya cerrado, porque ya comprobadamente estaba muerto, ¿no? Y por eso también las mujeres continuaban a traer perfumes. Y entonces aquí vemos que hablamos de los dos lienzos, el lienzo que estaba Jesús y el sudario que estaba al lado, es lo que dice Juan. Y esto es lo que encontraron el domingo cuando van corriendo. Ven
los lienzos extendidos, vaciados, o sea, no están arrancados, no están tirados por el suelo, no se los han llevado, ¿no? Que la verdad es que si alguien se va a llevar un cuerpo que además estará rígido y estará duro y está ensangrentado, pues chico, quitarle la sábana y extender la sábana así bonita no tiene mucha lógica, ¿no? Y entonces vamos a hablar de este lienzo que San Juan Pablo II lo llamó un maravilloso desafío a la inteligencia. Bueno, esto ya voy a pasarlo porque Alfonso ya me ha presentado. Lo que sí yo, vamos, tengo el curso especialista, pero yo lo que de verdad me considero es enamorada de la sábana santa. Eso vaya por delante, ¿no? Mucho más, y espero poder contagiaros un poquito de ese amor que seguro que tiene Fernando, ¿verdad? Y que nos... Bueno, seguro, porque tienes seguro un corazón más grande y es fascinante, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver qué es la sábana santa, qué es el sudario, si son lo mismo. Hay veces que se ha confundido, se ha llamado sudario a esta tela y es más, en el CES están intentando que la Real Academia reconozca que sudario es una tela y sábana es la otra tela, ¿no? Ya vemos aquí que no es lo mismo y vamos a ver la relación, la historia, los estudios científicos y si son compatibles. Esta charla, como os decía, esta charla es más predominantemente sobre la sábana, pero os quiero dar un aperitivo del sudario porque lo tenemos aquí al lado y hay que conocerlo, hay que conocerlo. Entonces, ¿por qué es una sábana tan larga? Esta sábana tan larga se utiliza así. Se ponía yacente en la piedra, el cuerpo encima y se le envuelve por encima. Entonces, aquí estaría el cuerpo, veis aquí los pies, las piernas, el torso, la cabeza y este es ya el rostro, la parte delantera, el pecho, los brazos con las heridas y las piernas, ¿vale? Está especular, porque claro, el cuerpo estaba así, si yo estoy así, tengo un paño encima y proyecto en la sábana, la proyección va a ser ortogonal, entonces mi lado derecho va a estar en el lado izquierdo de la sábana. Y es una tela de lino, como os digo, de 4,40, 4,42, depende de cómo se estira la sábana porque no es perfectamente cuadrada, por 1,13, es una sábana de un hilo muy preciado, es de lino, pero hecha en espina de pez, en sarga del 4. Esto hace que la tela sea mucho más valiosa, ¿vale? No es una tela común. Tiene una torcedura en S, o sea, en Z, los hilos, cuando los enrollas, se pueden enrollar en dirección de las agujas del reloj o al contrario. Pues esta tela está enrollada en forma de Z, ¿vale? Que no era lo típico de los judíos, con lo cual lo más probable es que sea una tela importada. Es una tela importada de gran lujo y que se vendía solo en un sitio en Jerusalén. En un sitio en Jerusalén, ¿cuál es? El templo. ¿Y quién tenía acceso a comprar telas en el templo? Pues José de Arimatea, ¿no? Que quiso darle lo mejor. Pero interesantemente, la tela es la tela que utilizan los sumos sacerdotes para hacer sus ropajes para el día del Yom Kippur. Es decir, tenemos un crucificado que es el más malhechor, lo más bajo, pero está envuelto en una tela de sumo sacerdote, y no cualquier tela de sumo sacerdote, sino la del día de la expiación de los pecados. Bueno, aquí veíais, ¿no? el frontal y el dorsal, ahora los vamos a ir viendo más en detalle. Esta es la espina de pez que os contaba, va así y así, ¿vale? Y este es un tafetán, que no es una tela mala, hoy se considera una tela buena un tafetán de lino, pero es más sencilla, no es tan elaborada como la espina de pez. Esto es lo que os contaba, ¿vale? De la Z y de la S, cómo están enrollados los hilos para crear un hilo. Pues corroboran los estudios de ADN que se han hecho, corroboran esto de que la tela es importada, porque tiene como un 5-8% de
de ADN de Europa, tiene un casi 40% de la India y más de la mitad, alrededor de un 55% de Medio Oriente. Eso en todos los siglos, ¿no? Se tomaron muestras en distintos sitios. Y hay marcas de dos tipos. Vemos que la sábana tiene unas marcas de la historia, que son estas rayas de aquí, ¿vale? Estas rayas de aquí y estos triángulos, ¿vale? Estos triángulos son marcas de un incendio. Sufre un incendio en 1532 y en ese incendio estaba en una urna de plata, que se derrite la urna de plata y gotea. Y entonces se van quemando las esquinas. Al estar doblado, pues los trozos que estaban más visibles, ¿no? se estropean más. Y luego tiene marcas de sangre. Vemos que aquí tiene marcas de flagelación, marcas de sangre en la cabeza, por detrás, por delante, en la espalda, también por arriba tiene la cabeza, el pecho, las manos. Y tiene una herida compatible también con una lanza romana. Ahora vamos a hablar un poquito más. Esto es como estaría doblada la sábana cuando se quema. Tiene también marcas de agua. Estos alones que hay aquí pues, son marcas de agua. Algunos especialistas dicen que son marcas distintas de cómo estaba doblada, pero de cómo estaba doblada en el incendio de 1532. Pero bueno, la forma más lógica de apagar un incendio en la Edad Media pues era a cubazos de agua, ¿no? O sea, que puede ser manchas de distintos momentos también. Las heridas que presenta el hombre de la sábana. Tiene todo el cuerpo con latigazos. Todo el cuerpo tiene heridas compatibles con un flagelo romano. ¿Por qué decimos que es una flagelación romana y no una flagelación judía? Porque el flagelo es romano. Es este tipo de flagrum romano que tiene un palo de madera, unas cuerdas de cuero y unas pelotas al final, ¿vale? Eso es lo típico. Mientras que los judíos era más una fusta. En esas fustas también solo se podían dar 39 golpes, porque es lo que dice el Deuteronomio, que se castigue, y también porque sabemos que San Pablo cuenta en la 2 Corintios que él ha recibido 5 veces los 40 menos 1. ¿No? En la cabeza tiene heridas muchas de hasta 1 centímetro de diámetro, heridas redondas, causadas por un objeto punzante que podría ser compatible con una corona de espinas. Hay una planta que se llama Sisyphus spina Christi, que es un matorral que hay mucho en Palestina. Este matorral, ¿qué haría ahí? Lo lógico es que sabemos por los evangelios que hacía frío y que los soldados tenían un fuego para calentarse, ¿no? Pues esos fuegos en Palestina hay muy pocos árboles, con lo cual en las hogueras normales pues no quemaban árboles, sino que quemaban matorrales. Y este matorral pues lo tendrían ahí a mano. Que le llaman rey, pues vamos a reírnos de él, vamos a ponerle una corona, pues le pusieron una corona de lo que tenían a mano, ¿no? No se fueron a buscar específicamente que fuese de espinas, probablemente, no se sabe con certeza, ¿no? Pero lo lógico es que estuviesen quemando este matorral de espinas. El hombre de la sábana tiene más de 120 latigazos. Por eso sabemos que lo que ha sufrido es una flagelación romana. De aquí, ¿quiénes habéis visto la película de la Pasión de Cristo? Todos. ¿Y quién ha conseguido ver todos los latigazos hasta el final? Vale, pues el hombre de la sábana tiene 10 veces más latigazos que la película de Mel Gibson. Más de 10 veces más de latigazos que la película de Mel Gibson. O sea que lo que sufrió el hombre de la sábana es brutal. Y están muy profesionalmente dados los latigazos porque tenían que ser más en la parte trasera que en la delantera, todo concuerda con que eran unos fustigadores muy profesionales, ¿no? Veis que la zona del corazón no la tocan, tiene 159 golpes en la parte delantera y 213 en las de atrás, que como son 3,
pues entonces hacen más de 120 latigazos. Tiene unas marcas en los omóplatos compatibles con haber llevado una cruz, el patíbulum. O sea, no se llevaba la cruz entera, sino que llevaban el palo transversal, ¿vale? Es muy interesante porque también tiene marcas de caídas. Tiene marcas de caídas y una cosa interesantísima es que tiene tierra compatible con la de Jerusalén, que se llama aragonita, tiene mucha en los pies, bastante en las rodillas y tiene hasta en la punta de la nariz. ¿Qué significa eso? Que ha caminado por las tierras de Jerusalén o de otros sitios, pero de Jerusalén concretamente tiene aragonita, ¿no? Se ha caído, por eso tiene en las rodillas, y tenía las manos sujetas, por eso tiene en la punta de la nariz. En el costado, como os decía, tiene una herida compatible con una lanza romana, que eran más o menos entre 4 y 5 centímetros de ancho, ¿no? Y tiene en los pies y las manos heridas compatibles con los clavos de una crucifixión romana, ¿vale? Y en la cabeza las heridas que tiene las tiene no solo por delante con una corona estilo europeo, ¿no? Estilo Ricardo Corazón de León o así, sino es un casquete, como son las coronas más en Oriente, ¿no? Era un casquete de espinas, esto es una reconstrucción de cómo sería. No sé a vosotros, pero a Juan Pablo II le pareció que era un espejo del Evangelio. ¿Y por qué un espejo del Evangelio? Porque el hombre de la sábana ha sufrido todos los padecimientos que dice el Evangelio que sufrió Jesús de Nazaret y no tiene nada que contradiga los Evangelios. Tiene más información que los Evangelios, pero no tiene nada que contradiga los Evangelios. Estas son las marcas que hemos visto ya. Y luego tiene una característica que es el rigor mortis. El rigor mortis, bueno, sabéis que los cuerpos, los cadáveres se ponen rígidos después de la muerte. Lo corriente es que tengan ese rigor mortis a partir de las 10 horas de haber fallecido. Pero en el caso del hombre de la síndone, pues los forenses que lo han estudiado confirman que bajo un sufrimiento tan extremo como sufre el hombre de la sábana, y una sed, ¿no? Se ha quedado sin líquido y tal, pues el cuerpo probablemente se contrayese estando todavía en la cruz. Y eso hace que lo lleven al sepulcro en rigor mortis. El rigor mortis desaparece a las 72 horas y a las 72 horas podría aparecer putrefacción en la boca, cosa que no tiene el hombre de la sábana, con lo cual tenemos allí ya un margen máximo de 72 horas. Pero luego se ha ido estudiando y los estudios consecuentes dicen que han hecho pruebas con distintos aloes y mirras. Al estar embebida la sábana de aloes y mirras, eso hace que se vayan licuando la sangre que ya había coagulado y ya estaba seca. Entonces, cuando se va licuando, se han hecho los experimentos y se comprueba que ha estado más o menos entre 34 y 38 horas, máximo 40, porque si hubiese estado más de 40 horas, se habría licuado mucho más la sangre y ya no veríamos las heridas concretas, sino que serían manchas más difusas de sangre, ¿no? Este es el hombre de la sábana. Esto es un crucifijo hecho por el catedrático de escultura de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Miñarro, que es un gran sindonólogo también y un magnífico artista. Realmente es impresionante, ¿verdad? Y en estos momentos de Cuaresma pues nos da mucho que meditar, ¿no? Que este hombre da la vida libremente. Pues vamos a ver un poco el itinerario que sabemos que tiene la sábana santa. Si la sábana es la que pensamos, está en el año 33 en Jerusalén. De Jerusalén sale, bueno, ¿qué pasa en Jerusalén? Cuando Jesús resucita,
siempre ha habido esa pregunta, ¿no? Porque no hay testimonio de qué pasa con los lienzos funerarios de Jesús, pero ¿es lógico que la gente lo guardase? Sí. Primero porque, bueno, es una tela de un muerto, que lo sabéis que eso, pues, hace impuro a la persona que lo lleva y la sangre también, ¿no? Pero en esa sangre, en esta marca, tiene unas marcas que son más de resurrección. Ellos le han visto resucitado y ya saben que no está muerto. Y realmente es una tela, bueno, pues que es un testimonio muy importante, ¿no? Entonces la tradición dice que la guardaron Pedro y Juan, que quizás se la dieron a su madre. Bueno, hay distintas posibilidades, ¿no? Pero sí la tradición cuenta que se ha guardado. Lo que hay unas historias que se cuentan, hay distintas fuentes que cuentan que alrededor del año 70 el rey Akbar V que estaba en Edesa, al este de Turquía, pues tenía lepra. Y entonces mandó una carta a un taumaturgo, a alguien que hacía milagros que sabía que había en Jerusalén. Cuentan que esta persona le contestó el mensaje: yo no puedo ir, pero te mando un emisario. Y entonces hay varias fuentes que mencionan que es Judas Tadeo, el primo del Señor, el que se lo lleva. Muy probablemente, como os decíamos, esta tela es muy complicada de mover y de hacer, porque bueno, pues es un testimonio de una muerte muy cruenta, ¿no? Entonces, muy probablemente se doblaría en 4, lo que se llama hoy el mandilion de Edesa o el tetradiplon, doblado en 4. Y lo pondrían en un talit de oración judío. Ahora vamos a ver una muestra. Bueno, aquí ya vamos a ver una muestra, ¿no? Que es un tejido así cuadrado, y le harían un círculo en el medio para que se viese el rostro. Y entonces ya es una forma mucho más, digamos, discreta y transportable de un lienzo tan importante como este. En Edesa se conoce eso, ¿no? Se conoce que hay un mandilion y se conoce que hay que Akbar hace que toda la ciudad se convierta al cristianismo. Es la primera ciudad cristiana de la historia. Pero su hijo es contrario a Akbar y entonces, bueno, pues esconden el mandilion, desaparece cuando empieza a reinar su hijo y la ciudad deja de ser cristiana y desaparece. Lo que tiene muy interesante es que Judas Tadeo, sabéis que cada santo tiene un símbolo que le representa, ¿no? Pues Pedro son las llaves, Pablo es la espada y todos así. Lo interesante es que Judas Tadeo, su símbolo es un medallón con el rostro de Jesucristo. Es curioso, ¿verdad? Yo, la verdad, no había unido los puntos, pero me parece muy, muy impresionante. Y entonces está en Edesa está oculta hasta que al año 544 o 534, depende de las distintas fuentes, pues hay como una tormenta, se derrumba parte de la muralla de Edesa y aparece el mandilion dentro de la muralla de Edesa. Entonces se venera y ahí es cuando empieza a venerarse este mandilion de Edesa. Hasta que en el año 944 se lo llevan a Constantinopla. Han entrado los musulmanes en Edesa y la conquistan. Y fijaros si es una reliquia preciosa que se la venden a Constantinopla por la liberación de 300 nobles musulmanes, la promesa de no volver a atacar Edesa y 12.000 denarios de plata. O sea que es un objeto muy valorado. Llega a Constantinopla en 16 de agosto del 944, tenemos la primera homilía que habla de ella y ahí ya sí se ha extendido el cuerpo, porque la homilía habla de que se ve el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con sus padecimientos, ¿no? Y está ahí, está guardada en la iglesia de Santa María de Blanquerna, hasta que en 1204 viene la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada, como sabéis, hace el gran saqueo de Constantinopla y los franceses asaltan Santa María de Blanquerna y se llevan todas las reliquias. Los italianos asaltan otros espacios y se llevan mucho oro, pero los franceses se sabe que se llevaron estas reliquias. Es muy interesante que hay una carta de Teodoro Ángelo, que era el hermano del emperador, se guarda en el Vaticano, que escribe al Papa, a Inocencio III, y le dice que sus soldados se han llevado
muchas reliquias, se han llevado todas las reliquias y en especial los lienzos funerarios de nuestro Señor. Ya se lo dice así de claro, ¿no? Y se sabe que están en Atenas. Bueno, el Vaticano sí que tiene archivos, la respuesta de enfrente no se tiene, no se sabe qué pasa, pero entonces ahí desaparece la sábana hasta que aparece en 1349 en el norte de Francia, en una ciudad que se llama Ligues. Y en esta ciudad aparece, curiosamente, en una familia que son de Godofredo de Charny, que su mujer es Jeanne de Bergy. Jeanne de Bergy es una sobrina nieta de un cruzado que estuvo en el saqueo de Constantinopla y que además era cónsul en Atenas. Y curiosamente aparece en su casa, ¿no? Y entonces la primera ostensión pública, que es esta imagen, ostensión es cuando se expone la sábana, pero tiene dos puntos importantes. Una ostensión es una exposición, pero que tiene que ser con sentido orante y tiene que ser gratuita. ¿Vale? Una exposición puede ser pagada o gratuita y una ostensión siempre tiene que ser, por ejemplo, ostensorio es donde se pone al Señor cuando hacemos una adoración. Eso es un ostensorio, ¿no? Pues es de lo mismo, ¿no? Es del verbo ostendere, mostrar en latín. Y esta es la primera ostensión que veis, fijaros qué gracioso, desde el principio, todo como los obispos sostienen la sábana, ¿no? Es curioso que desde el principio siempre se expone así, a la izquierda la parte frontal y a la derecha la parte dorsal. Ahora os mostraré también un medallón muy interesante que se ha encontrado en el Sena y que tiene los dos emblemas, el de Bergy y el de Charny. Es muy curioso porque en el siglo XIV, ¿quién pone el escudo de la mujer en alguna cosa de estas si no es porque el tesoro viene de ese lado, ¿no? Probablemente las mujeres no estaban muy consideradas, ¿no? Y entonces la nieta de estos señores, Margarita de Charny, le cede la sábana a la casa de Saboya. Le cede la sábana porque sabéis que las reliquias no se venden, pero a cambio recibe el usufructo de un palacio y una renta vitalicia. Y estando, entonces, los Saboya se la llevan a Chambéry, que es la capital de su reino en esta época. Y llega a Chambéry en 1453 y estando en la capilla del Palacio de los Saboya es cuando sufre un incendio. Hay un incendio en 1532, la noche del 3 de diciembre, que estaba en esa urna que hemos dicho, esa urna de plata, que se derrite y quema la sábana. Con lo cual sabemos que la imagen es termostable porque no se ha alterado la imagen y la plata se derrite nada menos que a 900 grados. Se calcula que la sábana estuvo por lo menos a 200 grados. Luego en 1578 tenemos que San Carlos Borromeo, que era obispo de Milán, quiere ir a visitar la sábana, hace una promesa, hace un voto de ir andando a visitar la sábana santa. Y entonces la familia Saboya, que ya había movido su capital a Turín, se la lleva a Turín para facilitarle el camino, ¿no? Le ahorra el atravesar a pie todos los Alpes, con lo cual es una gentileza de la Casa Saboya muy interesante. Desde entonces está en Turín, con salvadas excepciones, ¿no? Pero que en algunos momentos se ha protegido la sábana y se la ha sacado de Turín, pero está en Turín desde entonces. Luego, estando en Turín y estando en Chambéry, se hacen repetidas ostensiones de la sábana. La iglesia, bueno, pues hay personas que están a favor, personas que están en contra. Julio II, en 1503, le dedica una misa, o sea, hay una misa escrita a favor de la sábana santa, con lo cual está bastante aprobada, pero no es obligatorio creer en la sábana, ¿no? Nunca ha sido dogma, digamos. Y entonces la sábana se expone en momentos importantes, pues jubileos, como el del año pasado, los grandes jubileos de la Iglesia, y momentos también familiares, como por ejemplo las bodas de los primogénitos de Saboya. Esto, en este momento, es una cosa muy interesante, que en el año 1898, con motivo de una ostensión por el matrimonio del primogénito de los Saboya, pues hay un señor que se llama Secondo Pía, que él es abogado
es abogado y es fotógrafo aficionado. Realmente es aficionado, bueno, la fotografía estaba muy incipiente en esos momentos, ¿no? Y le hace una fotografía y su nieta cuenta como él casi le cae la placa de las manos, porque al revelar la placa ve el rostro del hombre de la sábana con muchísimo detalle. Yo creo que aquí casi todos sabemos bien lo que es el negativo y el positivo de una fotografía, ¿no? Y que cuando haces la fotografía, no sé, si Marta, si tú sabes los positivos y los negativos, pero bueno, en los principios de la fotografía, antes de la fotografía digital, pues tenías que revelar la foto en unas placas y esas placas en el laboratorio sacaban una cosa muy original, que es, yo creo que, no está aquí. Bueno, hablo después con más detalle de esto, ¿vale? Entonces esto hace que un objeto que era solo devocional pase a tener interés para la ciencia, pasa a ser interesante. ¿Qué es esto? Que es un lienzo que tiene unas propiedades que no existen en la naturaleza y que hay un negativo, ¿no? Entonces, en el año 1976, un señor que se llama John Jackson, que trabaja en el laboratorio de Los Álamos, trabaja con la NASA, pues él está probando unos temas para buscar la orografía de Marte. Le llaman la atención la sábana santa y bueno, lo cuento un poquito después con más detalle. Vamos a ir, simplemente que sepáis que él crea un proyecto de investigación, el más grande que se ha hecho hasta ahora, que se llama STURP, Síndone de Turín Research Project, proyecto de investigación, ¿no? Y hasta que en 1983 Humberto de Saboya le regala en su testamento, le regala la sábana santa a Juan Pablo II. Y desde entonces ya pertenece a la Iglesia. Bueno, este es el ejemplo de cómo está doblado el tetradiplon, ¿no? La sábana que está así la doblan en 4 y entonces se quedaría así doblada en 4 y si le pones el talit, pues aparece solo el rostro. Este podría ser ese origen del medallón de Judas Tadeo, ¿no? Tiene mucha lógica. Y este es el medallón que os decía que ha aparecido en el Sena con los dos escudos y con la parte frontal, la parte dorsal, y aquí un obispo que sujeta con las manitas también, el otro obispo que sujeta con las otras manitas, ¿no? Esto es un grabado de Edesa de 1534 o 44, ¿os acordáis? ¿No? Que ves que así se revela que estaba en las murallas. Y esto es en Santa Catalina del Sinaí, un fresco del siglo X, que tenemos aquí al rey Akbar, que le traen pues, lo que parece totalmente un talit, ¿no? El talit con el rostro de Jesús. Y esto es un código que es fascinante. Esto es un grabado que hay en la biblioteca de Budapest y que es de 1195. En este Códex de Prex se ve claramente a Nicodemo, que es el que trae los ungüentos, ¿no? Vemos a José de Arimatea, probablemente, San Juan, y están ungiendo a Jesús. Y veis las manos como están, qué curioso, están muy parecidas a como están aquí, que están cruzadas, que no tienen el dedo pulgar, ¿no? Es muy parecido. Y es muy interesante, la siguiente cuadrito es casi como un cómic, ¿no? Van contando la historia en cómic. Aquí tienes al ángel, las santas mujeres con más frascos, y aquí tienes una tela muy larga que por un lado tiene una cruz y por otro lado tiene lo que podría interpretarse como espina de pez, ¿no? Y un paño por encima aquí también, ¿no? Y el ángel está señalando las telas vacías, ¿no? Que es lo que dice el Evangelio de San Juan. Es muy interesante que llegan aquí y aquí hay unos agujeritos muy chiquititos, unos puntitos, pero que si los ampliamos vemos que es como unos agujeros en forma de L. Unos agujeros en forma de L que vemos aquí, que son quemaduras probablemente de algún incensario, en alguna ostensión y tal, pues se ve que hay unas quemaduras y que se ve que son anteriores al incendio de 1532, porque esto es de 1195. Estos son donde están los agujeritos, y esto es otro cuadro inspirado, ¿no? en esta sábana. Veis, como siempre, a la izquierda, incluso los ángeles también cogen por las esquinas, ¿no? Y cómo se envuelve el cuerpo de Cristo. Esto, por cierto, no es
totalmente fidedigno, porque no se le puso en la sábana debajo de la cruz, sino que se le puso en la sábana ya en el sepulcro. Si no, habría más manchurrones de sangre y tal en la sábana, ¿no? Estaría más movido por otros lados. Esto es un dibujo de este estilo de copias de la sábana. Hay muchas. En España hay unas 15 o 20 que son copias que se hacen pues, en el siglo XV, siglo XVI y se regalan a la gente y muchas veces son reliquia, la ponían junto a la sábana para regalarla y tal, ¿no? Y vemos que los agujeritos están aquí también representados, con lo cual claramente es anterior al incendio de 1532. Estas son las ostensiones del siglo XVI, del siglo XVII, vemos todos los obispos aquí, ¿no? Y que van viendo siempre cómo exponen, ¿ves? Aquí pone directamente el verísimo retrato del Santísimo Sudario de nuestro Salvatore Jesucristo. Y esto a mí me fascina, esto a mí me fascina. Esto es la evolución de la imagen de Jesús en la historia. Antes de que aparezca, bueno, en los primeros siglos se representa como el pan y los peces, se representa como un efebo romano, ¿no? Aquí vemos que está peinado al estilo romano, rostro muy romano y tal, y de repente en el siglo VI, este es el icono de Santa Catalina del Sinaí, que en el siglo VI, justo coincidiendo con que aparece la sábana santa en la muralla de Edesa, cambia totalmente la imagen que tenemos de Jesús y ya va a ser siempre la misma. Es muy interesante además que tiene muchos rasgos, vamos a ver, que son compatibles con la sábana santa. O sea, vemos que está clarísimamente, desde ese momento ya tiene un pelo largo, tiene la raya en medio, tiene barba, tiene bigote, tiene una nariz pronunciada, unas cejas marcadas, el espacio entre las cejas está marcado. Y una cosa que es muy significativa es que en prácticamente todos tiene un golpe en la mejilla derecha. Un golpe en la mejilla derecha que tiene la sábana santa. Tiene un golpe contundente en la mejilla derecha. Y tiene, ¿os acordáis en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús está ante el Sanedrín, dicen que se le da una bofetada, ¿no? Que un soldado le da una bofetada. Esa palabra probablemente está mal traducida también porque es el mismo nombre de un golpe seco con un objeto contundente. Un objeto contundente que en la sábana santa vemos que ese golpe contundente le hace una inflamación en la mejilla, le distorsiona el ojo, le hace una luxación en la nariz, o sea que menudo bofetón tendría que ser si era una bofetada a mano abierta, ¿no? Y es consecuente con la porra que llevaban en ese momento la policía las policías del ejército del Sanedrín, ¿no? Aquí veis cómo era antes, el pan y los peces, salen muchas Biblias, estos dos salen muchas Biblias, ¿no? Son los antiguos, en las catacumbas antiguas del siglo II y siglo III, salen estos retratos de Jesús y de repente cuando aparece la sábana santa ya cambia totalmente el modelo del retrato y ya será siempre el mismo. Este es el de Santa Catalina del Sinaí, que es el más antiguo y que se conoce como el primer retrato de Jesús, ¿no? Veis que tiene un golpe en la mejilla derecha, que el ojo también está magullado, la nariz está... Y estas características las veremos también en el sudario, que es muy interesante. Esto es a partir de ahí, ya en el siglo VII, en la catacumba de Ponciano, esto es en Cefalú, en Sicilia, en el siglo XII. ¿Veis? A mí además esto me hace mucha gracia. A este le han contado que tiene algo como un 3 en la frente y ha sabido interpretarlo como ha podido, ¿no? Probablemente sea un reflejo de este 3. Hay muchos retratos antiguos que tienen un 3 en la frente, como 3 pelitos o una cosa así, ¿no? Pero ya le vemos que tiene muchísimas características que son muy parecidas, hasta 14, incluso hasta 16, que ya se ven paralelas a la sábana santa y que para que dos retratos se identifiquen y se sepa que es el mismo hombre, tienen que coincidir entre 6 y máximo 8 características. La sábana santa tiene hasta 14 y hasta 16 características que es compatible con los retratos que aparecen a partir del siglo VI.
¿Veis? Aquí hay muchas veces que veremos unas arrugas, pues probablemente sea esta arruga grande, ¿no? Le han dicho que tenían algo de arruga, cabello largo, la barba partida, la barba además mesada. La palabra mesar yo pensaba que era acariciar la sábana, pero no, la barba, pero no, es arrancar la barba. Y tanto la sábana como el sudario tienen muestras de barba con pelos arrancados, que es lo que dice el Evangelio y es lo que dice Isaías también en sus profecías del siervo servidor. Y esta es la primera fotografía. Esta es la primera fotografía que hace, este es Secondo Pia, esta es su cámara de bolsillo, porque la que de verdad utiliza para hacer la primera fotografía es esta, que está en el Museo de la Sábana Santa de Turín, y que aquí está Barry Schwartz, que fue el fotógrafo del STURP, del estudio este tan grande que hacen científicos de la NASA, y esto está con su cámara Nikon, pero comparándola con la grande, con la de Secondo Pia, ¿no? Barry Schwartz, que fue mi profesor en el Ateneo, pues nos ha contado miles y miles de historias y de detalles de la investigación que hicieron con muchísimo detalle. Os voy a intentar contar ahora un poquito también, porque es muy extenso y muy rico, ¿verdad, Fernando? Es riquísima. Este es el negativo de la primera fotografía. La nieta de Secondo Pia le decía a una amiga mía, a Manuela Marinelli, que seguro la conoces, que casi se cayó él al suelo y se le cayó la placa, ¿no? al ver esta fotografía, el negativo. ¿Cómo funciona el negativo de una fotografía? Ahora sí, Marta, te lo cuento. Esto aquí no me ha salido muy bien, pero este es el negativo como eran. Los colores, bueno, la imagen está invertida, ves que este es el señor que está vestido de un solo color, pues aquí aparece en blanco y aparece a la izquierda, aquí aparece el de blanco y negro, parece blanco y negro invertido, ¿no? Los colores están invertidos, los rasgos se ven muy mal, ¿no? Los rasgos del rostro se ven fatal, y esto es cómo es el positivo y el negativo de la sábana santa. No se sabe por qué, pero la sábana se comporta como un negativo fotográfico, y entonces el negativo fotográfico saca unos rasgos con mucho más detalle, con mucha más definición y nos regala este rostro que es impresionante, ¿verdad? Y esto es lo que os decía antes. John Jackson estaba estudiando la orografía de Marte. Cuando se le ocurre meter en el VP8, que se llama esta máquina, se le ocurre meter una foto de la sábana santa. Y cuando mete esta foto de la sábana santa, descubre que la sábana santa tiene información tridimensional. Es decir, la sábana santa no es tridimensional, es un lienzo, pero los claroscuros del rostro tienen información tridimensional. Los que están más cerca están más impresos, los que están más atrás están impresos con menos fuerza. Y entonces lo meten en el VP8, no ya solo la foto de la sábana santa, sino mete una foto de la sábana santa con una chica. Entonces la chica sale perfectamente distorsionada porque las sombras, las luces y las sombras en un rostro humano no suelen ser esa tridimensionalidad, sino que son luces y sombras, ¿no? Y sin embargo, la información de la sábana santa sale perfecta con información tridimensional. Y entonces monta, durante 2 años están preparando y hacen pruebas y prácticas en Estados Unidos, crean este soporte, se lo traen, se llevan 3 toneladas de material, 80 cajas de material se llevan para allá y se llevan para hacer de todo, pues rayos X, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, por supuesto fotografía. Cuando le pidieron a Barry Schwartz que fuese el fotógrafo, dijo, pero si yo soy judío, no me importa nada, yo soy además fotógrafo científico. Y dice, bueno, por eso te queremos, ¿no? Primero porque eres científico, queremos una expedición científica, que ojo, no es de la NASA, sino que son científicos de la NASA, pero la NASA no es quien organiza la expedición, ¿no? La organiza John Jackson. Y entonces, bueno, pues buscan a gente que según Barry no se sabía de qué eran, pero se sabía que había ateos, protestantes, católicos, judíos, había de todo, ¿no? Y entre ellos no hablaban de religión.
Y entonces, bueno, en estos 3 años se dedican, consiguen que 3M les haga un pegamento que no pega, que no deja residuo. Y entonces con ese pegamento vienen también para marcar las distintas posiciones y tal, ¿no? Como veis aquí hay cuadrículas, ¿veis? 1, 2, 3, 4, 5, ahora veremos también parte de para qué sirve esto, ¿no? Y entonces se pasan del 76 al 78 preparando el viaje. En octubre del 78, del 8 al 12 de octubre, tienen la oportunidad de estar con la sábana santa. A mí me parece precioso, porque ellos no dicen que estuvieron 5 días con la sábana, ellos dicen que estuvieron 120 horas con la sábana. Y luego es muy gracioso, Barry, esto es el camión entero descargándolo, porque como ponía para las revelaciones y tal, tenían en las cajas marcado que era peligrosa, sustancias peligrosas y tal, bueno, pues se lo pararon en la aduana, de ese tipo de cosas, ¿no? Pensaban llegar unos días antes para hacer prácticas y llegaron en el momento de descuento. Y están los propios investigadores bajando el camión, descargando el camión. Esto es todo el material solo fotográfico que tenían ahí, ¿no? Contaba Barry Schwartz, también muy gracioso, que claro, cuando ellos se prepararon en los laboratorios de Los Álamos y tal para venir a hacer estas investigaciones, ellos no contaban con hacer el estudio en un palacio del siglo XV y que andaba así, crujía y entonces se movía la sábana y tenías que volver a empezar fotografía o todo lo que estuvieses haciendo, ¿no? Entonces las cosas más sensibles las hacían por la noche, que tenían que volver a empezar si pasaba un camión por la calle, ese tipo de cosas, y anécdotas, historias, hay 1500, ¿no? Este es el libro, el plan de pruebas que le iban a hacer. Es un libro de 78 páginas, el plan de las investigaciones que le iban a hacer y que tiene previsto las horas, las personas, cuánto tiempo, cuánto necesitan, qué van a ir haciendo en cada parte de la sábana también, ¿no? Pues fotografía, infrarrojos, rayos X, espectrometría, infrarrojos, ¿no? Radios X, fotografía, rayos X fluorescentes, bueno, una barbaridad. Y entonces, ¿cuál es su sorpresa? Que justo antes de que les dejen la sábana santa, sus 120 horas, les dicen que van a venir otros investigadores a coger algo de muestras para estudiar la sábana santa. El señor de la izquierda es Max Frey, de la Policía Científica de Zúrich, que él es palinólogo, especialista en pólenes, y entonces viene súper preparado, se había preparado mucho el viaje, entonces se trae un celo del todo a 100 de la esquina, y esto, bueno, pues a los americanos les enfada un poco por eso, porque va dejando y se ha quedado huella del pegamento que lleva él, ¿no? Pero hace un trabajo buenísimo, porque con esta cinta adhesiva va marcando en distintos sitios de la sábana y, claro, ya directamente el celo hace que sea una tira que puedes meter en el microscopio. Esto es un momento precioso. Ahí nos he contado que en 1532 se quema, 1534 las clarisas de Chambéry la restauran poniendo unos trozos de tela aquí en estos, que decía el otro día una niña que eran estos bikinis, pues estos triángulos de aquí, y ponen también lo que se llama la tela de Holanda, que es una tela posterior, ¿vale? Y este es el momento. Desde 1534, el primer momento, esta foto captura el primer momento en que levantan la tela y ven qué hay detrás. Este es John Jackson, el que organiza todo el viaje. Este es Ray Rogers, que si tenemos oportunidad y tenemos tiempo, os diré algo también, acordaros de esta cara. Y este es el profesor Giovanni Ricci, que era el interlocutor con los italianos, ¿no? Y lo que encuentran por la parte de atrás es, bueno, pues hay polvo, hay también pólenes y tal, pero sobre todo lo que hay es sangre. La imagen no traspasa, pero la sangre sí ha traspasado. Y entonces el profesor Max Frey pues hace unos estudios muy interesantes y con sus estudios confirma que la sábana ha estado en Palestina, en Turquía, en Francia y en Italia, porque identifica pólenes que son singulares de esas tierras, ¿no? Especialmente en Palestina hay uno que es singular de esa tierra y bueno, si tiene polen se da por entendido que es que estaba en primavera en esa zona, ¿no? Porque los pólenes corren algunos kilómetros alrededor, pero es muy raro que una concentración de pólenes viaje muchos kilómetros, ¿no?
Entonces, y además es un polen que se ha encontrado en los sedimentos del lago de Genesaret. O sea, es un polen que no existe hoy, pero que estaba en el primer siglo en Palestina, sí que estaba. Esta es una foto muy interesante, dice que parece ser que Max Frey intentó ir a coger una muestra del rostro de la sábana santa y creo que John Jackson casi le pega, casi llegan a las manos. Gracias a Dios se lo impidió. Bueno, pues esto es una cosa muy interesante porque él estudia todos los pólenes que hay y hay uno que destaca muchísimo. El 29% de los pólenes que hay, él lo identifica como Gundelia, que es un espino que es típico de Tierra Santa, bueno, que hay en Tierra Santa, hay en más sitios, pero que hay en Palestina, ¿no? Y Marcia Boy, que es una investigadora de la Universidad de Islas Baleares, una italiana, bueno, pues con los métodos de unos años después, coge las muestras de Max Frey y ella identifica que más que Gundelia sea Helichrysum. Helichrysum, ella dice muy graciosa, dice, los judíos son raros, pero no tan raros como para llenar la tumba de un antepasado de un cardo borriquero. Es mejor que sea Helichrysum, que es una planta con la que se hace un ungüento carísimo, que aparece en la Historia Naturalis de Plinio el Viejo. Y en Plinio el Viejo, y Marcia, que también es especialista en enterramientos antiguos, arqueológicos. Entonces, la planta esta Helichrysum era carísima y se reservaba para las tumbas de los reyes. Eso es muy sorprendente, porque tenemos un condenado a la cruz, que bueno, antes os decía que no había enterramientos individuales, ¿no?, de hombres crucificados. Hay muchos enterramientos comunes, fosas comunes, pero individuales no hay ninguno. Entonces tenemos el único enterramiento de un hombre crucificado de manera individual, enterrado de manera individual, enterrado en una tela de sumo sacerdote y con ungüentos de rey. Y que además todas las cosas que habla la sábana santa cumplen todas las profecías de Isaías, ¿no? Cumplen todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento, pero especialmente las de Isaías del siervo servidor. Entonces tenemos un enterrado, un crucificado, que es sumo sacerdote, profeta y rey. Esta es la proporción del Helichrysum, o sea que efectivamente se gastaron muchísimo en el Helichrysum. Y bueno, ¿qué marcas se encuentran? Se encuentran sangre. La sangre era lo que terminó de convencer a mi amigo Barry Schwartz, porque él decía que tan roja no podía ser sangre antigua. Todos sabemos, los que nos hemos manchado una camisa de sangre, que se mancha y se queda marrón enseguida, ¿no? Pero bueno, fueron, él esperando ver pigmentos, y no, por supuesto no encontraron pigmentos, pero es que al microscopio vieron que era sangre humana, que es sangre del grupo AB, y que además es una sangre que tiene una concentración altísima de bilirrubina, y que la bilirrubina aparece en un momento de grandísimo estrés y sufrimiento, como ha tenido el hombre de la sábana, ¿no? Eso es lógico que tenga un nivel muy alto de bilirrubina, y esa bilirrubina hace que se queden concentrados los colores rojos y no pierda la coloración roja el paño. Una cosa muy bonita es que solo visible con el rayo ultravioleta fluorescente es un círculo de suero alrededor de la herida del costado. Esto es porque el corazón, cuando está en tantísimo estrés, crea se recubre como de un líquido, ¿no?, que puede ser parecido con agua. Entonces, la persona que vio abrirse esta herida podría decir que de ella salía sangre y agua. ¿Os parece que abramos un poco la ventana? Sí. Vale, bueno. Y luego la tercera cosa que se ve, como veis, estos son las fibritas de cada hilo. O sea, no hay ni un hilo entero manchado, digamos, ¿no?
obviamente no es una marcha, es una desecación. Los hilos están desecados, es un cambio en la formación, no es un cambio de calor, no es un cambio de tostado, sino es un cambio en la formación del hilo, pero no del hilo, sino de las hebras del hilo. Es muy impresionante porque la profundidad de esta imagen misteriosa que hay detrás es de 1/5 de milésimo de milímetro. Repito, 1/5 de milésimo de milímetro. O sea, es con una precisión impresionante. Otra cosa que es muy impresionante es que dice el informe Sturp, es que no hay imagen debajo de la sangre. Es decir, la sangre ha llegado primero al lienzo y después ha llegado la imagen. Es decir, si esto fuese un falsario medieval, contadme quién es capaz de pintar. Voy a pintar aquí que va a estar la cabeza, voy a pintar aquí que van a estar las flagelaciones, voy a pintar aquí una mano y luego ya pinto el cuerpo, ¿no? Es totalmente ilógico, ¿no? Pues las conclusiones del estudio Sturp, o sea, ellos se pasan 120 horas con la sábana, pero luego además están 150.000 horas de 34 investigadores del más altísimo nivel de Estados Unidos estudiando los datos que han recogido en esas 120 horas. Por supuesto, concluyen lo primero, que no hay pintura ni pigmentos, no cambia el calor, eso ya lo sabíamos, ¿no? Ni al agua, que también lo sabíamos, ni a 500 químicos. Es decir, si lo lavas una mancha con una cosa que te sale, que el vinagre, que el tal, aquí lo han probado con 500 químicos y la imagen, la sangre por supuesto sí se va, pero la imagen no se modifica, ¿no? Lo que ellos dicen que es muy interesante y nos vale mucho hasta hoy, que las posibles soluciones no son sostenibles bajo los distintos estudios. Es decir, ¿es una pintura medieval? Vale, pero entonces ¿cómo explicas los pólenes? ¿O cómo explicas la sangre puesta perfectamente donde tiene que estar cuando en la época medieval no conocían el cuerpo humano tan profundamente, ¿no? O cómo conocen, o cómo consigues que sea sangre real y que esté puesta en los sitios adecuados, ¿no? A mí una cosa que me fascina es que el cuerpo tuvo que salir a través de la sábana. El cuerpo tuvo que salir a través de la sábana. Es decir, nadie lo levantó. Primero porque además de después colocarlo ideal en ordenadito sería un absurdo, porque no hay tejido epitelial en las heridas. O sea, si tú te levantas una tirita, se te va parte de la costra, ¿no? Pues eso no aparece en la sábana santa. Luego no se ha levantado, el cuerpo ha salido a través. Ellos le llaman a esto Mechanic Transparent Body. Y luego otra cosa muy interesante es que la intensidad de la sábana, la intensidad de la imagen es la misma en la parte trasera y en la parte delantera. ¿Qué quiere decir esto? Cierro ya, pues, sí, ¿no? Estás con frío. ¿Y qué quiere decir esto? Que probablemente el cuerpo estuviese en elevación cuando marca la sábana. Si estuviese apoyada en la parte dorsal estaría más marcada que la parte frontal, y no es el caso. Tienen la misma intensidad la parte dorsal y la parte frontal. Como os decía, no hay imagen debajo de la sangre y la imagen es una deshidratación de los hilos. Es un cambio molecular, no es un cambio de color simplemente, ¿no? Esto es lo mismo, tal, el texto como ellos lo dicen. Y esto es un estudio fascinante y que además este año cobra un especial interés, la capacidad de entenderlo. El profesor Baldacchini era el director del Instituto Nacional de Energías Atómicas y de Nuevas Tecnologías de Italia. Y entonces el profesor Baldacchini y el profesor De Lázaro, bueno, su equipo, De Lázaro sigue muy metido con la sábana. Estuve justo con él en mayo en la ostensión, bueno, la no ostensión, pero el día de la fiesta de la sábana, y estuvieron estudiando durante 5 años, lo publicaron en 2007, cómo intentar hacer una impresión semejante en una tela.
Entonces cogieron distintos rayos láser, distintos rayos, distintas frecuencias, distintas intensidades, distintos tiempos de exposición, y a lo largo de 5 años consiguieron hacer una muestra semejante, pero solo en un trozo de 1 centímetro cuadrado. Ellos estimaron que para hacer en una sábana de 440 por 1,13, en una milésima de segundo, que es lo que ellos calcularon que era el tiempo, para que no se quemase la sábana, para que no entrase más en profundidad y tal, consiguieron repetirlo, pero para que eso fuese necesario, hacía falta una fuerza en un instante de 34 trillones de vatios. ¿Y por qué os digo que ahora está más a pie de mano entender esta cantidad? Porque os acordáis que en el momento del apagón, en España se estaban utilizando en todo España y Portugal 25.000 trillones de vatios, ¿no? Unos millones de vatios, miles de millones de vatios, que es trillones en inglés, ¿no? Pero es casi un 50% más de la energía total que se estaba ocupando en España y Portugal para hacer esta impresión. En tiempos medievales es complicado hacer eso, no se puede hacer hoy con las tecnologías de hoy, no hay energía atómica en el mundo para que toda la energía atómica del mundo se ponga haciendo en un momento una sábana santa como esta, no hay energía atómica en el mundo en el siglo XXI, con lo cual es complicado, ¿no? Además es un rayo no es un rayo, por supuesto no es un rayo visible, sino es un ultravioleta, pero ultravioleta A, ni el B, sino es ultravioleta C, ¿no? el que es necesario. Como os decía, es un efecto fotoquímico, no es térmico, es un cambio molecular. Entonces, ¿quién es el hombre de la sábana? ¿Qué probabilidad hay de que sea o que no sea Jesús? El profesor Bruno Barberis, que es profesor de matemáticas de la Universidad de Turín, ha hecho una probabilidad. ¿Os acordáis de la probabilidad del dado que veíamos en el colegio? 1 partido de 6 de que me salga el número que yo quiero, ¿no? Y si tengo 2 características o 3, pues es 1 partido de 6 por 1 partido por 6 por 1 partido por 6, ¿no? Pues esto, vamos a ir haciendo esto. El que lleve la cruz, o sea, que cargue el patíbulum o no lo lleve, pues es 1 de cada 2. Más o menos la mitad de los crucificados la llevaban, otros mitad la llevaban allí y se la encontraban. Que le pongan con clavos, se le estima 1 de cada 2. Probablemente con clavos se ponían algo menos, porque ya que subían atados a la cruz, pues era más fácil colgarles con cuerdas, ¿no? Partirle las piernas frente a abrirles el costado, Barberis calcula que más o menos a 1 de cada 10 le abrirían el costado. Que le envuelvan en un lienzo fúnebre, él lo calcula en 1 de cada 100, pero como os digo, de unos 80.000 crucificados por los romanos, no hay ningún otro lienzo, ni se conoce ni siquiera ningún otro enterramiento individual, ¿no? Que no le laven ni le ungen, él dice 1 de 20. Esto es sobre todos los muertos, porque un muerto con una muerte tan violenta no se le lava para que la sangre permanezca con él, porque la sangre para los judíos está en la sede del alma, la sede de la vida. Entonces, por eso también se deja el sudario dentro del sepulcro, porque toda la sangre que ha echado el cuerpo en un momento alrededor de la muerte, pues es bueno que esté en el sepulcro para que esté en esa urna y que resucite con ella en el último día, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cierro la ventana? ¿O vais bien? Vale. Pasan menos de 72 horas en la sábana, porque no hay muestras de putrefacción, ¿no? Pues él lo calcula en 1 de cada 500. Lo que es común es, como os decía antes, se dejaba el cuerpo un año entero y después se entraba, se quitaban todos, se ponía en una urna y ya ¿no? Los huesos y tal, y se dejaba en una urna ahí dentro. Es muy extraño que se vaya en 72 horas. Que lleve una corona de espinas, él calcula en 1 de 5.000, pero vamos, es que no se conoce tampoco otra que haya corona de espinas, ¿no? Vamos, sí hay un caso, pero no de un crucificado, pero no me voy a extender por ahí. Entonces, si sumamos todas las probabilidades que estamos hablando,
daría que para tener otro hombre con las características idénticas de Jesús, tendríamos que estar buscando entre 200.000 millones de crucificados, con lo cual la probabilidad es bastante baja. Entonces, ¿qué es el sudario de Oviedo? El sudario de Oviedo es una tela... A ver. Es una tela de un tamaño mucho menor, ¿vale? De 85 centímetros por 52, y que es un paño sucio, viejo y arrugado. Realmente, si no se hubiese dicho desde siempre que el sudario es sudarium domini, el sudario del Señor, no hay ninguna razón para haber guardado esto, porque no tiene una imagen sorprendente, ¿no? Es simplemente un paño sucio, viejo y arrugado, pero que está en España desde el siglo VII. Y desde el siglo VII, desde el siglo IX, se venera en la Catedral de Oviedo. ¿Y qué es este sudario? Pues si se llama Sudarium Domini, puede ser el mismo lienzo del que habla, el segundo lienzo del que habla San Juan cuando habla en su capítulo 20, que el sudario se dejó cerca, no se sabe si exactamente ahí, si a los pies, si a la cabeza, ¿no? Y desde tiempo inmemorial, como veis, se venera y se bendice, que es muy impresionante, bendecía, bueno, hasta el 2014 que se ha metido en otra urna, pero bendecía así las ceremonias del Viernes Santo y del 14 de septiembre, que es el día de la Santa Cruz. Y desde siempre se le llama Sudarium Domini, sudario del Señor. Hoy se sigue venerando Viernes Santo y el 14 y el 21 de septiembre. Y se puede venerar en la Cámara Santa la semana después de Semana Santa y la semana entre el 14 y el 21 de septiembre. ¿Dónde está? Pues está en la Catedral de Oviedo, que es una catedral gótica que construye en el siglo XI Alfonso VI, pero está en una capilla prerrománica que construye Alfonso II el Casto a finales del siglo IX, quizás a principios del siglo IX, quizás a finales del siglo VIII. Y dentro de la catedral pues está en esta cámara, que es la Cámara Santa, que tiene muchísimas reliquias, ¿vale? Cuando vayáis a verlo, fijaros, si el sudario está tumbado, ¿veis que está aquí oblicuo? Eso es que es el sudario original. Si está vertical, es que es la copia. Normalmente lo tienen preservado, pues como el Señor en el Sagrario, que lo tienen tapado con un velo, con una copia de alta calidad, y detrás está pero durante la semana de la perdonanza, que se llama, pues está aquí. ¿Cómo es la historia? La historia es que este arca llega a Oviedo lleno de reliquias. Esto que se ve aquí, dicen que es la sandalia de San Pedro, ya hay una bolsa, ya hay un tal. Bueno, esto es como estaba antes de la restauración, y aquí estaba muy curioso porque se le estaba dando importancia, estaba en vertical, como veis, en un marco, curiosamente en un marco sin cristal. Entonces, los estudiosos desde el inicio del sudario pues van ahí y recogían las costras que se iban cayendo para estudiarlas, ¿no? Las costras de sangre que se iban cayendo. Esta es la cruz de los ángeles, que los tienen tanta importancia le daban que lo ponían hasta delante del sudario, ¿no? Pero, y veis que, y Alfonso VI, cuando abre el Arca Santa en 1075, se encuentra ya un informe dentro de qué hay, y él levanta acta de lo que ve, y entonces, dada la importancia de este arca, la recubre de plata, y ya veis que pone aquí incluso sudarium con la sangre del Señor y tal, ¿no? Este es el acta que levanta él. Esta es la firma de doña Urraca y por aquí está la del Cid. Hay que pedir una foto con más calidad porque no se ve ni en el cercano, pero Urraca sí se ve muy bien, ¿verdad? Y es una cosa muy curiosa porque está en Oviedo con el sudario Alfonso II el Casto, cuando le llaman que parece que han descubierto la tumba del apóstol Santiago
en Compostela, ¿no? Entonces, por eso el camino primitivo empieza en Oviedo, porque va el rey de Oviedo a venerar al santo. Lo que es verdad es que cuando con la Reconquista el camino baja a un camino más inferior, aparece una canción medieval en Francia que dice: quien va a Santiago y no al Salvador, la catedral de Oviedo se llama del Salvador, visita al siervo y no al Señor. Entonces, aunque el camino de Santiago ya pasa por donde lo conocemos, ¿no? Por Burgos, por León, hay varios caminos en varios momentos en que hacen el paso a Oviedo para poder ir a pasar a venerar el sudario. Esto, bueno, como lo veis, aquí tenéis en representación, ¿no? En tamaño natural, que son dos lienzos perfectamente distintos, ¿no? Uno es un sudario funerario, este es un tamaño típico de sudario funerario, y esto es, pues, un paño mucho más pequeño, ¿no? Es al revés, perdón. ¿Qué es un sudario? Pues es un pañuelo para quitar el sudor, como su propio nombre indica, ¿no? Lo que hoy llamamos las palestinas, que hay tanto por Palestina, ¿no? Esos pañuelos para ir aquí para el frío y allí para el calor, ¿no? Y entonces, ¿cuál es es que el itinerario es muy básico y muy claro, porque se ve que está en Jerusalén hasta que en el año 614 los persas, con Corroes II al frente, entran en Jerusalén. Y cuando entran en Jerusalén, pues cogen todas las reliquias que había en Jerusalén, las ponen en un arca y las meten en un barco. La primera teoría es que parasen en Alejandría, esto es en el 614, hay otras teorías de que van directos. ¿Pero dónde se van? Pues lo más lejos. Esto veis el Mediterráneo, ¿no? España, Italia, Grecia, Turquía, pues aquí Jerusalén, que cogen un barco y se van lo más lejos posible. Lo más lejos posible, además, se da la característica de que Cartagena es una ciudad del Imperio Oriental, o sea, continúa siendo del mismo imperio que estaba siendo todavía Jerusalén, ¿no? De Constantinopla. Y además que el duque de Cartagena, curiosamente, es el padre de San Isidoro de León, bueno, de sus hermanos, son 3 hermanos que son obispos y Santa Florentina, ¿no? Bueno, pues San Isidoro era el obispo de Sevilla en ese momento, entonces su padre le manda el arca con todas las reliquias, que San Isidoro, como sabéis, es el gran defensor de la monarquía visigoda, con lo cual lo lleva a la capital, a Toledo, ¿no? Y de Toledo sale en el 711, con la invasión musulmana, pues todas las reliquias suben hacia el norte y se guardan en un monte cerca de Oviedo, este arca en concreto, ¿no? que es el arca que se llama el monte Mont Sacro, porque está en mitad de las montañas, incluso hoy no se puede ir en coche, tienes que ir andando, no sé si son unos cuantos kilómetros tienes que terminar ir andando, porque es un sitio de difícil acceso, perfecto para guardar las reliquias, ¿no? Y si lo comparamos con el itinerario que hemos hecho de la sábana, pues vemos que es muy distinto el itinerario. Y entonces llega Monseñor Giulio Ricci. En Oviedo se sabía que era el Sudarium Domini, pero realmente no se conocía, no se estudiaba, y de repente llega un estudioso de Roma, que es el director del Centro Romano de Sindonología. Hoy el Centro Romano de Sindonología se llama Monseñor Giulio Ricci, que visita en Oviedo varias veces porque va buscando reliquias que se unan a la sábana santa. Y entonces ve que el sudario está... Uy, perdón. A ver. Vale. Que el sudario que lo tenían puesto así, el sudario que lo tenían expuesto así, él le da un giro copernicano, porque realmente aquí se abre al poder conocer el sudario. Él dice que no es vertical, sino que es horizontal. Y que además de ser horizontal, él encuentra un eje de simetría. Ve que las manchas principales son iguales a la izquierda y a la derecha. ¿Y él cómo lo explica? Que esto estaba doblado así. ¿Vale? ¿Y cómo se explica esta doblez? Te voy a pedir que seas voluntario. Entonces, bueno, el crucificado,
Jesús, por la sábana santa se sabe que caería el rostro hacia la derecha, porque los crucificados normalmente se ahogan al ir apoyándose en los pies, ¿no? Apoyándose en los pies, intentando respirar. Entonces, perdón, te voy a crucificar, crucifícate, y se sabe por los pies, el pie derecho estaba debajo, con lo cual la cabeza, en el último intento de respirar, se caería hacia la derecha. Pues en el sudario nos encontramos con que empieza por detrás, se encuentra con algo a la derecha que le impide continuar y entonces a partir de ahí se dobla. Por eso tenemos una imagen doble. ¿Vale? Gracias. Sí. ¿Está debajo de la sábana o eso? Luego lo veremos. O luego me lo puedes decir tú, a ver qué opinas, ¿no? Y entonces también le pide a Max Frey que estudie los pólenes del sudario. Y Max Frey, una vez más, confirma el viaje, confirma que en el sudario no hay pólenes ni de Turquía, ni de Italia, ni de Francia, pero sí que hay muchos del Mediterráneo, ¿no? Y sí están, por supuesto, los de Palestina, igualmente. Entonces él divide y empieza a identificar las manchas como la simetría, no pasa de ahí, ¿no? Y esto es ya del CES, que estudia Cuando aparece el libro de Monseñor Ricci en el año 85, L'uomo della sindone, Gesù, pues en España, que está el Centro Español de Sindonología en Valencia, se despierta el interés por ir a estudiar el sudario. Piden permiso al obispo y el obispo dice que sí, por favor, que una cosa que bendice el Viernes Santo, pues es importante estudiarla y saber qué ha pasado y qué es esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues el CES lo primero que intenta ver es si es sangre, lo que hay en el pañolón de Oviedo, si es sangre humana, y luego pues empezar desde cero a identificar las manchas, ¿no? Y entonces las identifican como manchas centrales, partidas por esta arruga que continúa, como sabéis los que habéis planchado lino, las arrugas en el lino es dificilísimo quitarlas. Luego están estas arrugas diagonales que luego veremos también, está esta mancha en acordeón, estas manchas que son muy curiosas y unas manchas puntiformes, ¿vale? ¿Cómo se coloca? Hemos tenido aquí nuestro modelo excepcional, pero intentan colocarlo desde atrás, desde la nuca, se lo intentan poner y hay algo en la oreja derecha que les impide dar la vuelta. Con lo cual, vuelve por delante. Pues el Cristo estaría crucificado, ¿vale? Como veis, el pie derecho está por debajo, con lo cual la inclinación es a fallecer hacia el lado derecho, y así le pondrían. ¿Por qué le ponen un paño estando crucificado? Porque es lo mismo que hacemos hoy, pero no sabemos la raíz. ¿Quién cuando ve un muerto de muerte violenta no le pone un paño en la cara, ¿no? Si veis un accidente de tráfico, ¿qué haces? Pues lo primero es te quitas el pañuelo, ¿no? Y cubres el rostro porque tenga por dignidad del cuerpo, ¿no? Pues para los judíos esto es más profundo porque ellos llevan muy a gala el ser imagen de Dios. Entonces una imagen tan distorsionada es lógico que la tapasen. También es lógico porque para descenderle, cuando se muere empieza a echar, bueno, pues sangre y líquido por la boca, ¿no? Entonces, bueno, pues para bajarle también es más sencillo. También se ve que se lo han colocado, que hay huellas digitales de que ha habido presión, ¿no? En la nariz para que no. Y es así como se pone. Si la nuca está en el rostro, llegan a la oreja, no pueden continuar, se pone doble la nuca y el rostro, ¿vale? Y entonces cuando se va extendiendo, la nuca está en este lado, el rostro está en el centro y aquí hay un rostro más deslavado. Y qué sorpresa, el rostro de la sábana santa encaja perfectamente con el rostro que presenta el sudario. Bueno, esto es un poco complicado, pero yo creo que como habéis visto antes, ¿no? O sea, son las 4 partes. La parte que toca el rostro, la segunda es la parte de detrás, la parte de detrás del otro lado y la parte cuarta, ¿no? O sea, digamos que sería
1, 2, 3 y 4, ¿no? Porque estaba así doblada. Y esta es la superposición. Esto, como os digo, es solo un aperitivo de lo que se sabe del sudario, se sabe muchísimo más, pero esto es solo un aperitivo para picaros o para más charlas del sudario o por lo menos para que vayáis a venerarlo a Oviedo, ¿no? Este es el rostro del hombre de la sábana, que si le sobrepones las manchas, ¿no? Y estos son los puntos maculantes, que Pedro Peinado hace un estudio de los puntos maculantes para ver si hay relación entre los puntos que manchan el sudario y las heridas que presenta la sábana santa. Y coge unos puntos en la nuca y en la frente, y es muy sorprendente porque la correlación de los puntos es casi idéntica. Es lógico que no sea idéntica, porque la sábana está solo reposada sobre el rostro y como hemos visto, el sudario pues está moviéndolo y están llevándolo y están intentando que no le salgan los líquidos por la nariz y la boca, ¿no? Pero aún así, como veis, la correlación es impresionante. ¿Y cómo sujetan el sudario? Hemos visto que no le podían hacer un nudo alrededor, con lo cual el sudario tiene unos agujeritos paralelos, siempre en paralelo de 2 en 2, y que se ve que tiene un agujero de entrada y un agujero de salida. En estos agujeros, y además quedan hilos todavía. Entonces, estos hilos, curiosamente, estos hilos sí están trenzados en forma de S, que es la torcedura normal de los hilos de los judíos. Y hay agujeros en toda la zona de la coleta, digamos, de la parte de atrás del pelo, y hay agujeritos dobles en la zona de la barba. Entonces, estaría así en la cruz, cosido, ¿no? Y le van cosiendo. Estas son las heridas de por detrás de la corona. ¿Por qué las heridas de por detrás de la corona? Porque probablemente al intentar respirar en la cruz, las heridas de la corona se quedarían abiertas cada vez que se iba golpeando contra la cruz, ¿no? Las heridas de delante están secas, con lo cual, a través del estudio del sudario, se supone que le quitaron la corona de espinas cuando le crucificaron, porque las heridas de delante están secas, pero las de detrás siguen sangrando. Entonces, cuando ya le quitan de la cruz, le ponen con un nudo que podría explicar las arrugas de la esquina, ¿os acordáis? Ya tiene sentido que le den la vuelta y le pongan un nudo, y la tercera posición es con el nudo como está en el sepulcro. Esto ya para terminar, esto es como se ve las manchas del sudario en un rostro humano neutro, que es impresionante porque encaja perfectamente, aunque vemos que nos falta información, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa por un sitio? ¿Por qué no pasa por el otro? Bueno, pues eso es claramente que han salido los líquidos cuando está en vertical, y cuando lo ponen para adelante, que parece que pasa un tiempo también de forma hacia adelante, pues se suben hacia la cabeza, ¿no? Se extienden las manchas, ¿no? Pero fijaros qué sorprendente lo que sucede si ponemos las manchas del sudario encima del rostro de la sábana santa. Encajan perfectamente y explican por qué el líquido que sube no pasa por la mejilla derecha, porque está hinchada, porque está inflamada. ¿Por qué el líquido no pasa hacia el lado izquierdo de la frente? Porque aquí hay una costra muy grande, este 3 marcado, que estaría seco, que es curioso porque en el sudario esta pelotilla aparece con una mancha de sangre, y en la sábana, que solo se ve el reborde, pero no tiene intensidad la marca. Y sin embargo el 3 aquí aparece estaría seco y está aquí muy marcado, y aquí en el sudario no aparece el 3. Fascinante, ¿verdad? Y entonces, bueno, las probabilidades y compatibilidades entre la síndone, el sudario, Jesús de Nazaret, pues que es hombre, clavado de pies y manos, heridas punzantes en la cabeza, herida compatible con lanzada, flagelado, con el pómulo inflamado, luxación del cartílago nasal, que le han arrancado mechones de la sábana, de la barba, se ve tanto en la síndone como en el sudario, cabeza envuelta en sudario,
se sabe en la síndone, en el sudario y es compatible con Jesús de Nazaret, ¿no? Sepultado y cubierto con una sábana, cubierto con aromas. La sangre AB aparece tanto en la síndone como en el sudario, aparecen los dos y sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, pero impresionantemente también en varios milagros eucarísticos que se ha estudiado, ¿no? Total, que para Pedro Peinado la probabilidad de que la síndone, el sudario y Jesús de Nazaret sean el mismo hombre es de 99,9999999999999999 Y lo que él saca este dato que me parece interesantísimo es que en 50.000 años de Homo sapiens ha habido 108.000 millones de Homo sapiens. Con lo cual, para que pueda haber otro hombre con todas estas características, tendría que haber habido 400 veces más población del mundo desde el inicio del Homo sapiens hasta ahora. No ya solo dentro de los crucificados, sino población mundial de Homo sapiens. Con lo cual, este es el rostro que nos mira desde la sábana santa, que nos mira desde hace 20 siglos y que se nos regala especialmente a los del siglo XX, porque el siglo XX tenemos la fotografía, tenemos los estudios científicos, podemos hacer estas correlaciones matemáticas y se nos regala con esta paz, con esta presencia. Y como os decía, bueno, podemos tocar, ¿no? Aquí en la sábana santa es casi meter la mano en el costado abierto de Jesús, como el propio Tomás, ¿no? O también podemos llevar a los incrédulos, a los Tomás de hoy, a tocar el propio Jesús en la sábana santa. Que estas llagas no han desaparecido, sino que se convierten en luz, ¿no? Y los papas han ido venerando la sábana santa muchas veces, ¿no? Y dice Juan Pablo II, cuando la ha venerado un par de veces, dice: la sábana santa nos presenta a Jesús en el momento de su suprema impotencia. Nos recuerda que en la anunciación de esa muerte está la salvación del mundo entero. La sábana santa se convierte así en una invitación a vivir cada experiencia, incluida la del sufrimiento y la de la suprema impotencia, con la actitud de quien cree que el amor misericordioso de Dios supera toda pobreza, todo condicionamiento, toda tentación de desesperación. Benedicto XVI dice: ahí mismo, de las tinieblas de la muerte del Hijo de Dios, ha surgido la luz de una nueva esperanza, la luz de la resurrección. Y aquí me parece que mirando esta sábana santa con los ojos de la fe, se percibe algo de esta luz. En efecto, la sábana santa estaba inmersa en una profunda oscuridad, pero es al mismo tiempo luminosa. Y Francisco dice: el rostro de la sábana santa comunica una gran paz. Este cuerpo torturado expresa una majestad soberana. Es como si dejara traslucir una energía contenida pero poderosa. Es como si nos dijera: tened confianza, no perdáis la esperanza. La fuerza del amor de Dios, la fuerza del resucitado, todo lo vence. Pues este es el rostro que se nos regala en esa majestad del resucitado, del que ha muerto, del que ha pasado todos los padecimientos que pasa el hombre de la sábana, pero aún así conserva esa paz, esa majestad que nos llega hasta hoy. Que nos llega hasta hoy y que es aquel que nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se queda con nosotros en la sábana santa y se queda con nosotros en la Eucaristía, donde podemos recibirle y estar profundamente unidos a Él. Pues ha sido larguísima, me he enrollado un montón, perdón, perdón, me he enrollado muchísimo, qué bárbaro. Si quieres, puedes seguir. Sí. Muchas gracias, habéis aguantado con paciencia. Puedes seguir con Carlos Cariño. Perdón, Y esto es solo un... Sí, yo quería hacer una pregunta y es porque una vez viniendo de viaje escuchamos en un podcast que se denomina Terra Ignota, no sé si lo conocen, y allí estuvo hablando Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Sí.
Y entonces él estuvo, digamos que hablando sobre el sudario, básicamente, y comentó que gracias a los estudios que se estaban haciendo en Oviedo, bueno, en España, sobre el sudario, habían ayudado a, digamos, despejar algunas incógnitas en la sábana santa, en la Correcto. síndrome. Correcto, sí, por eso os decía, hay muchísimo, bueno, por supuesto, yo he tenido un curso de más de un año sobre la sábana santa y luego, por supuesto, los estudios de después, ¿no? Hay muchísimo que contar, tanto de la sábana como el sudario. Hemos tenido, bueno, pues he intentado hablar de la sábana con más extensión y del sudario un poquito, ¿no? Pero el sudario hay muchísimo, que seguro que Fernando también podría hablar muchísimo, ¿no? Del CES. El CES está... Bueno, es el equipo del CES el que hace la investigación del sudario, ¿no? En el EDICES, que se llama el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología, que el presidente ahora es Pedro Pintado, ¿no? Peinado, el que hace los estudios matemáticos. Pues hay un montón de cosas. La primera, por ejemplo, es lo que os decía de la corona de espinas. A través del sudario podemos intuir que la corona de espinas se la quitan en la cruz. Mientras que en la imaginería popular tenemos siempre la corona de espinas en la cruz, ¿no? El sudario parece indicar que se la quitaron en la cruz y por eso la parte delante está seca, por eso, ¿no? y hay muchos otros detalles, ¿no? Es muy interesante porque en el sudario sí que se han podido estudiar y tenemos fotos preciosas y tal de los glóbulos rojos que se han conservado en el sudario a través de tener el aloe y la mirra, ¿no? Los que, no sé si hay aquí algún médico, ¿no? Que cuando haces, las células mueren muy rápido y desaparecen, sobre todo los glóbulos rojos parece ser que desaparecen rapidísimo. En el sudario se han mantenido perfectos, ¿no? Y se ven perfectos entrelazados entre la mirra que está puesta en el sudario, ¿no? Que tiene los mismos ungüentos que la sábana. Hay un montón de cosas que se pueden ir diciendo del sudario y que es riquísimo, desde luego. Y parece, lo que parecía un paño sucio, viejo y arrugado, pues está dando mucha información complementaria. Y ahora respondo tu pregunta, si estaba antes o no estaba antes el... Sí, yo lo he visto, muchas gracias. No, yo quería comentar, bueno, no sé si hace falta... ¿Aló? No funciona. Bueno, sí, funciona. ¿Sí? Sí, porque bueno, está grabando. Lo que quería comentar es verdad, bueno, primero muchísimas gracias. Ha sido Al lo señor más... de la sábana. Bueno, entonces has hablado de los pólenes, pero me hubiera gustado que también hablaras de las monedas que estaban en los ojos, porque esas monedas eran precisamente las monedas que en ese momento pues se utilizaba en Palestina. ¿No estás de acuerdo? ¿Qué haces? ¿No? Bueno, las monedas aparecen, habla de ellas un jesuita, que no me acuerdo del nombre, Filas, el padre Filas. El padre Filas tiene esta teoría de las monedas. Desde luego mi profesora de arqueología nos dijo que es altísimamente improbable que haya esas monedas. Luego, en fotografías de más alta calidad que se han hecho después, no se puede ver eso, ¿no? Parece que sea una pareidolía, o sea, te ha parecido que has visto algo, pero más o menos te lo has imaginado. Es altamente improbable por varias cosas. La primera, porque las monedas o las piedras que se ponían en los párpados son para los momentos en los que necesitas cerrar los párpados. Pero Jesús, el hombre de la sábana, muere de forma vertical, con lo cual los párpados naturalmente se le bajarían. Sí. Luego muere exhausto, absolutamente al límite de las fuerzas. Probablemente lo que dicen es que muriese de un infarto, ¿no? Más que de la asfixia, que es lo normal en los crucificados. Él moriría ya porque su corazón diría que ya no puede más, ¿no? Entonces, ese cansancio brutal pues haría que los párpados estuviesen cerrados. Y además, en un sumo sacerdote envuelto en los mejores lujos del sumo sacerdote, es muy improbable que le pongan las monedas que tiene que hacer para cruzar el lago, ¿no? Y pagar al barquero y el tal. No, es altamente improbable, claro, y es altamente improbable que a un judío le pongan monedas romanas, ¿no? En un tema que lo han cuidado tanto la liturgia, han cuidado tanto el enterramiento, es altamente improbable. Hay algunos estudiosos que todavía hoy defienden esa tesis, pero desde luego todos los profesores que yo he tenido defienden que era una pareidolía, que era simplemente que se imaginó ver cosas, ¿no? Bueno, en la sábana Fernando, también, ¿tienes tú algo que comentar?
otras que coinciden bastante con la moneda romana, el leptón, que decía, El leptón, sí, que decía, que decía el Filas. padre Filas. Yo lo que he oído es que en Ahora, las... pregúntale a César también, ¿eh? Ah, sí, tú también... No, no, perdón. Bueno, que todavía está muy discutido eso, sí, pero hay razones. Por cierto, a finales del siglo pasado se descubrió también otra en el otro ojo, que tenía una espiga, que también aparece en... Eso Bueno, es lo que dicen, ¿eh? Lo que dicen los profesores, eso, de arqueología y tal, primero por la impureza de poner que no necesita los leptones para apagar al pasar, ¿no? Segundo, porque físicamente no era necesario. Sí que puede ser que le pusiesen unas piedras o así. Algunos sigan defendiendo que puedan ser, desde luego mis profesores, la inmensa mayoría, pues son partidarios de que no se les ha puesto, Sí, y que, pero que fue una hay paleidolia. una distinción ahí, y es que normalmente a un crucificado le ponen una piedra o un trozo de ladrillo en el ojo, pero a este le han puesto unas monedas. También se ve bien en la sábana que los clavos, o sea, que se clavaban en las muñecas y no en las manos. Sí. Y todos los cuadros representan el crucificado con los clavos en las monedas. Pero lo que quería decir sobre... Sí. En las palmas, efectivamente, eso no lo he dicho antes, perdón, pero los clavos están colocados en el pulso, porque en el pulso podría mantener el peso. Por los huesos. Si lo pones en la palma, sí, en la palma se desgarra. de la mano se desgarra en menos de 10 minutos. Pero lo que más me chirria es que, bueno, por cierto, que hay otro lienzo del que nunca se habla, que es la túnica de Argenteuil. Y como yo soy de París, pues claro, conozco la túnica de Argenteuil, que está al lado, que no sé en qué momento Jesús llevaba esa túnica, pero bueno, también se venera mucho. Pero lo que más me chirria es que los tres paños, vamos a llamarlos de alguna manera, tienen la misma sangre, que es la sangre AB, que además es la mía. Entonces parece ser que la gente que tiene la sangre AB es que lleva la sangre del padre y de la madre. Entonces a mí eso me choca, porque si Jesús no tenía padre, no puede ser de la sangre del grupo AB. Jesús tenía padre, tiene padre que es Dios, pero Jesús es hombre, Jesús es hombre 100% hombre. Sí, pero es que el grupo podría pero ser no del puede grupo tener... A, B o O. Bueno, pero ser del grupo AB a mí me chirria mucho, lo bueno, reconozco. Pero eso está estudiado, y está estudiado por científicos que realmente certifican que tiene la sangre AB, Sí, ¿no? sí, Y también certifican que tiene todos los cromosomas. Hay por ahí gente que dice que no tiene la mitad de los cromosomas. Mitad, sí. Si tuviese la mitad sería mujer, no sería hombre, ¿no? Tiene cromosomas, todos los cromosomas, porque Cristo es 100% hombre, y eso sí es dogma, eso ya no es discutible, ¿no? Cristo es 100% hombre, no 50% hombre, sino es 100% hombre. Tenemos que pensar de quién estamos hablando de quién es el verbo creador. Si realmente es Jesucristo y lo creemos, Él es el verbo creador, Él es el que Génesis dice, hágase la luz y la luz se hace, ¿no? Él es el que dice, este pan se convierta en carne, y se convierte, ¿no? Que lo vemos también en todos los milagros eucarísticos, ¿no? Entonces, el que viniese y Él se hiciese hombre a medias, pues eso sí que realmente es contradictorio con el dogma de que Jesucristo es 100% hombre. Lo que me choca es la sangre AB. Es lo único que digo, porque claro... Hombre, la sangre AB es bastante típica de Palestina. Sí, en España, por ejemplo, no ahora puede tenemos... tener el grupo del padre y de la madre, porque no tiene padre como tal. Hombre, tiene padre. Pues a lo mejor ahí ha querido decir... Sangre. A lo mejor ha querido decir que tiene padre, ¿sabes? Porque a lo mejor es un estatus, pero vamos, eso... Por favor. Gracias. No sé, vamos a ver, la altura de la persona que ha sido ahí envuelta por esa sábana parece como si fuera más larga la impresión de la espalda que la impresión de la cara, de la parte superior. Bueno, es que los pies llegan hasta aquí, ¿eh? Sí, no lo sé. Yo le pregunto qué altura tiene y saben pues si es no igual. No hay una altura concreta. Hay distintos estudios que hablan de entre 167 a 1,78. Más o menos están entre...
iglesia en Roma, que tienen puesta como una especie de entablamento y ahí se decía que esa era la altura de Jesús. No sé por qué. No, pues la Bueno, verdad es que yo he es que vivido en Roma y no he oído mí de la- esa iglesia, pero bueno. Eso o más, sí, Los sí, más altos, los más, dicen los menos dicen que llega a un 80. Lo más normal es que está entre unos 76, unos 78, lo que yo he oído la proporción. No sé, Fernando, si tienes algo que añadir. Yo eso es lo que he leído, entre unos 67 algunos, hasta un 80 al máximo, pero la mayoría se quedan en unos 76, porque era alto para su época, pero no era un gigante. Y en un 80 sería muy alto. Realmente sería tan destacable que probablemente no necesitaría ni que le identificasen con un beso, ¿no? Sería ya conocidísimo porque sería el gigante. Cuando lleguéis, coger al gigante y ya está, ¿no? Es que me da la impresión que la parte dorsal tiene algo de más longitud que la otra. Y no lo sé, pero no No tienen lo he por qué oído, ser la verdad. iguales, porque quizás en los pliegues que lleva la parte superior puede parecer, al extenderlo, que sea más largo, pero lo contrario, desde luego, no sería lógico. Y por eso lo pregunto como una observación. Pero Sí. hay otra cosa que ahí sí puedo ser más riguroso, y es, aunque no afecta tanto al interés de este acto, y al principio, en una de las primeras transparencias que ha puesto, o de las imágenes, dice que la sábana empieza en el año 33. Yo supongo que es suponiendo que en el caso de Jesucristo, pues murió en el año 33. Bueno, debemos decir que el origen de nuestra era la calculó un fraile con unas matemáticas piadosas, pero no muy científicas, porque se equivocó en 5 años. Sí. Hoy se sabe científicamente que nació el 5 casi seguro, o puede que el 6 antes de nuestra era. Y No, yo murió, creo que concretamente no está concretado, pero sí, y no murió, sería el y año murió 33 eso. en la fecha de entonces 3 de abril del año 30, Ujú. hoy sería el 7, creo, de abril del año 30. Es decir, cumpliría unos 35 años, Pero porque bueno, él nació yo he también en utilizado abril. las fechas Lo he supuesto. establecidas, que en la Iglesia se establece que Jesús nace en el año 0 y que de ahí empieza la No, cuenta del antes No de es un Cristo y dogma el de fe, 5 pero de Cristo. científicamente eso es un error. La ciencia también es un don del Espíritu Santo para corregir las subjetividades que involuntariamente metemos los humanos. Pues muchas gracias a todos por venir. Vamos a perdonar ya a Paloma, que lleva 2 horas hablando la pobre. Al hombre de la sábana, a mí no.